Mi nombre es Alex, y hasta hace una semana, mi mayor preocupación era si mi café estaba lo suficientemente caliente. Todo cambió una tarde. Estaba en el supermercado, buscando un tipo específico de harina, en un pasillo poco iluminado. El estante estaba un poco suelto. Me recargué para alcanzar un paquete, y de repente sentí que el suelo bajo mis pies cedía con un crujido antinatural. No caí al piso de abajo. Sentí como si me hundiera a través de la realidad misma. Un mareo intenso, un zumbido agudo en los oídos. Y luego, en silencio, abrí los ojos para encontrarme en un lugar que desafiaba toda lógica. Paredes de un amarillo monocromático, alfombras húmedas de un marrón indefinido y un techo bajo con luces fluorescentes, parpadeantes que emitían un zumbido constante, mecánico, irritante. Era el nivel 0, el lobby de las backrooms, un lugar que solo conocía por los relatos de internet. Intenté gritar, pero mi voz se sintió extraña, apagada. Mi celular no tenía señal, solo mostraba el símbolo de sin servicio. No había puertas, no había ventanas, solo pasillos y más pasillos, todos idénticos. El aire olía a humedad, a moho y a algo metálico y frío. Los primeros 2 días fueron una batalla por la cordura. La sed era constante. El zumbido perforaba mis sienes. Descubrí que el agua que chorreaba de las paredes no era potable. Mi mochila solo tenía una botella de agua pequeña y unas galletas. Caminé sin rumbo, siguiendo la regla de la mano derecha en la pared. Pero los pasillos parecían reconfigurarse a mi paso. La sensación de ser observado crecía, aunque nunca veía nada. Las luces parpadeaban más fuerte cuando el zumbido se hacía más intenso, casi como si el lugar estuviera respirando. Una noche, mientras intentaba dormir acurrucado en un rincón, escuché un sonido. No era el zumbido. Era un susurro distante, como si miles de voces hablaran a la vez, pero tan bajo que no podía distinguir ninguna palabra. Me puse de pie, aterrado. El susurro se intensificó, se acercó, y las luces fluorescentes explotaron una a una. En la oscuridad total, sentí un escalofrío helado, una presión inmensa, y luego volví a caer. Cuando abrí los ojos, el amarillo había desaparecido. Estaba en un nuevo lugar. Me encontré en un vasto espacio cavernoso, iluminado por una luz verde tenue, que parecía venir de la superficie de un agua inmóvil. Este era el nivel 37, conocido como las piscinas. El suelo estaba cubierto de una fina capa de agua estancada, que reflejaba el techo y las columnas, creando una ilusión de profundidad infinita. El aire era pesado, pero el zumbido había desaparecido, reemplazado por un silencio abrumador. El olor era diferente, a cloro viejo y a humedad marina. En el centro de la gran caverna, vi una pequeña isla rocosa, con lo que parecía ser una radio antigua. Me acerqué con cautela. La radio estaba encendida y emitía una leve estática. Mientras la manipulaba, logré sintonizar una frecuencia. Escuché una voz. Era la transmisión de un partido de fútbol de mi ciudad. Era una conexión tenue con mi realidad. La alegría se convirtió en terror cuando noté que las ondas en las piscinas se movían de forma antinatural, como si algo debajo del agua estuviera respondiendo al sonido. Unas sombras largas y delgadas se reflejaron en el techo, observándome desde las profundidades. Sabía que no podía quedarme cerca de la radio. El silencio del nivel era una trampa. El ruido atraía a las sombras. Empecé a buscar una salida, siguiendo el flujo de las piscinas, que de alguna manera me guiaban. Encontré notas grabateadas en las paredes. Con una tiza decían: no hables, no hagas ruido. La salida está en el reflejo, pero nunca mires directamente. Comprendí que tenía que usar los reflejos del agua para navegar, viendo el camino sin que las sombras supieran que las estaba observando. Pasé lo que parecieron otros 2 días en ese nivel, sin hablar, moviéndome con extrema lentitud, confiando solo en los reflejos, para encontrar pequeñas aberturas y pasajes ocultos. Mi mente estaba agotada por el silencio y la tensión. Finalmente,
En un reflejo distorsionado, vi una luz brillante, no verde, sino blanca, en lo que parecía ser una cueva elevada. Las sombras se agitaban furiosamente, sabiendo que estaba cerca de una salida. Tuve que correr, chapoteando en el agua, sintiendo como las sombras intentaban atraparme. Salté hacia la luz blanca, esperando lo mejor. Me encontré en un espacio que era una mezcla de todo lo que había visto antes en paredes amarillas que se desvanecían en piscinas verdes, el zumbido y el silencio, alternándose. Era un nivel incomprendido, un punto de transición donde las reglas de las backrooms se volvían caóticas. Había fragmentos de realidad, una silla de oficina flotando en el agua, un trozo de césped verde brotando de la alfombra. Sentí una ráfaga de aire fresco, algo que no había percibido en días. Frente a mí apareció una puerta. No era una puerta de metal, era una puerta de madera, normal, con un pomo de bronce, como la puerta de mi propia casa. Pero no había pared que la sostuviera. Flotaba en el aire, emitiendo una luz tenue y cálida. Sabía que esta era mi única oportunidad. Detrás de mí, el zumbido se volvió insoportable, y las sombras parecían fusionarse, formando una masa oscura y pulsante. Sin dudar, extendí la mano hacia el pomo. La madera se sintió real, cálida. Lo giré y empujé. La luz me envolvió, el zumbido se desvaneció y sentí el impacto de una caída corta. Abrí los ojos. Estaba en el suelo de un pasillo de supermercado. Los estantes de harina estaban frente a mí. La bolsa de harina que intentaba alcanzar estaba ahora en el suelo, intacta. Me levanté, respirando el aire familiar del supermercado. La gente pasaba a mi lado, ajena a todo. Mi celular tenía señal, y la fecha era la misma. Volví a casa, pero algo había cambiado. Ahora, a veces, el zumbido de las fluorescentes de mi cocina me parece demasiado familiar. Y cuando la casa está en silencio, juro que puedo escuchar un tenue susurro distante, como si las backrooms todavía me llamaran, recordándome que, aunque salí una parte de mí, se quedó atrapada en ese laberinto amarillo, o quizás una parte de las backrooms vino conmigo.